Hoy les muestro cómo hacer esta blusa de una manera muy fácil. Van a utilizar una tela que sea delgada, que tenga caída. En este caso yo voy a utilizar este chalis y vamos a doblar la tela en dos y luego la vamos a doblar nuevamente para que nos quede en 4 partes. De esa forma nos va a quedar al doblez en la parte de arriba y en la parte del centro. Aquí vamos a marcar 8 centímetros, 13 centímetros, 30 y el final de la tela que tiene 54 centímetros. Y hacia la parte de abajo marcamos 16 centímetros y 72 para el largo de la blusa. Y aquí en diagonal marcamos 68 centímetros. Vamos a unir todos estos puntos en curva y para marcar la manga vamos a medir 34 centímetros hasta este punto. Y aquí vamos a medir 8 centímetros. En esta dirección bajamos 21 centímetros, que es mitad de espalda más 2. Y en ese frente vamos a marcar cuarta parte de contorno de busto más 1 centímetro. Y vamos a unir en línea recta ese punto con los dos que tenemos al frente. Ahora, en el centro de estos dos puntos, aquí arriba, vamos a medir 10 centímetros y vamos a hacer una curva formando este semicírculo. Y vamos a cortar dejando aumento para costuras en todos lados, también aquí en el escote. Si ustedes quieren el escote lo pueden hacer un poco más redondo. Eliminamos este triangulito de aquí que es para la división entre el costado de la blusa y la manga. Y esta parte de aquí vamos a cortarla así en forma diagonal para sacar unos sesgos que son los que vamos a coser en el escote y en la parte de la manga. Medimos cuánto hay desde la esquina de la tela hasta el final de la manga y esa misma medida la vamos a ubicar en esta parte para que esa parte de la manga no nos vaya a quedar muy colgada. Y esta parte que nos sobra la vamos a eliminar. Vamos a suavizar esta parte de aquí que es donde termina la manga y empieza el costado de la blusa para que la puedan coser. Entonces los redondeamos un poquito de esta forma y ahora sí podemos cerrar el costado de la blusa, el otro costado. También vamos a hacer el dobladillo o el ruedo en la parte de abajo y también el ruedo en la orilla de la manga. Aquí ya terminé de hacer esa parte, también van a ir planchando todas las costuras y ahora vamos a coser el sesgo aquí en el escote. Como no me da la tira completa, entonces vamos a unirlas y las van a unir de esta forma. Aquí cosemos en diagonal, cortamos el exceso de tela y vamos a planchar y así queda. Ya teniendo el sesgo aquí largo, completo, vamos a coserlo en el escote. Ustedes lo pueden hacer de la forma que a ustedes se les haga más fácil. En esta ocasión lo voy a hacer así en dos. Dejo un espacio en la parte de arriba sin coser y vamos a ir estirando por el escote para evitar que nos vaya a quedar colgado. Cortamos al final, unimos a 1 centímetro de esta forma. Cuando vayan terminando de coser el sesgo, tampoco lo cosan hasta el final para que les quede el espacio para cerrarlo. Y luego ya lo van planchando, les queda así. Si ustedes quieren pueden filetear esa parte y pasar una sobrecostura cosiendo la pestaña junto con la blusa o lo pueden hacer así como yo lo hice. Doblan completamente el sesgo hacia la parte de adentro y le pasan una costura. Lo mismo van a hacer en el agujero que dejamos en las mangas. Yo el escote de la parte delantera lo dejé un poquito más redondo y así ha quedado finalmente la blusa. Como pueden ver, es una blusa muy bonita, es muy fácil de hacer, así que espero que les haya gustado este video. Y si les gustó, no olviden darle like y suscribirse a mi canal.